está llamando a los que están allá con nada. Entonces, es algo que nos dice, ¿verdad? Que si el Señor nos está dando, no hay que ser egoístas, sino que llamarnos los unos a los otros y decir, hermano, Dios me está dando esta palabra, hermano, Dios me ha prosperado en esto, hermano, Dios me ha dado dones, y compartirlos y no ser egoístas, sino que dar lo que por gracia hemos recibido. Amén. Entonces, y pues ahí siguiendo analizando el logo, que sí me llama la atención, también es un año de abundancia, y si se fija, los peces representan almas que están en el mar, en el mundo, que estamos llamados nosotros a traerlas, a pescarlas. Y en este año Dios ha abierto una puerta para que juntos traigamos también almas y pues compartamos esa palabra de Dios, ¿verdad? Y que yo lo sigo viendo aquí, que sí me gusta mucho. Y yo ponía aquí, ¿verdad? Que las riquezas materiales también van a venir, pero estamos enfocados más en lo espiritual. Y entonces vemos cómo los peces quieren como hundir la barca, ¿verdad? Si se fija usted bien ahí, está como que así. Y yo lo miraba y yo me ponía a pensar, ¿verdad? Y puede ser bueno y puede ser malo. Porque si usted se fija, esos peces también pueden ser bendiciones de Dios que abundan. Y pueden ser dones, pueden ser riquezas, pueden ser muchas cosas buenas que el Señor nos da. Y el Señor nos da tanto que nuestra barca, o sea, nosotros, nos pide, ¿verdad? Que no solo las recibamos, sino que también, mire, cuando caigamos, que no las recibamos solo por recibirlas, sino que también tenemos que entregarnos a Él, porque si no, ahí viene la parte mala donde nos puede hundir tanta bendición, nos puede hundir tantos dones y nos podemos ensanchar y nos podemos creer aquí y allá. Y después, ¿qué va a pasar? Podemos caer. ¿Y a dónde va a caer? Al agua. ¿Y qué representa el agua? A veces en el mar representa el mundo, y a veces eso es lo que Dios no quiere. Entonces, qué bonito que cuando caigamos, sea que caigamos en la presencia de Dios y no en el mundo, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios quiere. Nos quiere bendecir, pero quiere que nos arrepintamos, que nos gocemos y que lo entreguemos todo delante de Él, porque Él nos lo ha dado. Amén. Entonces, avanzando aquí en el tema que pues el Señor me regaló. Sabe que nuestro apóstol siempre nos avisa, y cuando nos dice y uno se pone que vaya, ni de qué habla. Y pues el tema que pues el Señor me regalaba era preparándonos para la abundancia. Amén. Este año es un año muy bonito, pero tenemos que estar preparados, porque Dios ha declarado bastantes abundancias, pero tenemos que estar listos para lo que Él quiere darnos, porque si no, también nos puede caer mal. Entonces, el domingo el apóstol estuvo hablando de tiempos de abundancia. Los que pudieron estar aquí se acuerdan. Y hubieron varios tiempos que él estuvo diciendo, y muy bonito, porque yo pienso que tanto tiempo que Dios nos dio de abundancia, y es menester de nosotros que nosotros podamos, ¿verdad? Estar preparados. Entonces, yo quiero empezar aquí con un versículo, Salmo 109:17, y dice: también amaba la maldición, y esta vino sobre él. No se deleitó en la bendición, y ella se alejó de él. Entonces, yo lo oí al apóstol Sergio que decía: ¿cómo puede alguien amar la maldición? Si usted le pregunta, hermano, ¿usted ama la maldición? Y aún si le pregunta a alguien malo del mundo, ¿usted ama la maldición? ¿Qué le va a decir? No, claro que no, nadie ama la maldición. Pero entonces, ¿cómo puede uno amar la maldición? Y ahí mismo lo decía: no se deleitó en la bendición. O sea, si usted no se deleita en la bendición, si usted no se deleita en lo que Dios le da, puede que usted esté amando la maldición. Entonces es muy importante que preparemos nuestro corazón para amar lo que Dios nos da. Y si no estamos preparados, podemos hacer que la abundancia se aleje de nosotros, en este caso, bendición. ¿Y cómo nos preparamos? Es tener un corazón listo y preparado, pidiéndole al Señor que Él sea el que lo prepare, para que sea lo que nos venga en este año de la abundancia, estemos listos. Amén. Entonces, ahí tengo varios versículos
que se los quiero trasladar. Y esta en Lucas 1:17 dice, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la actitud de los justos. Y esta es la profecía que le está dando el ángel a Zacarías, de que ese va a ser Juan el Bautista, ¿ya? Entonces, que dice, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y me llama la atención que usa la palabra preparar. Y como nosotros ya sabemos, Juan el Bautista nació primero que Jesús, ¿verdad? Que era para preparar el camino. Entonces, vemos cómo el Señor nos deja en su palabra que antes de que venga una bendición grande, que antes que viniera el Señor Jesús, nos demanda que estemos preparados, que estemos listos para lo que Él tiene para nuestras vidas. Entonces, y sabemos que el Señor Jesús trajo una abundancia, un tiempo de sanidades, de milagros, bendijo a mucha gente, prosperó a varios. Y eso es lo que Él quiere, pero tenemos que estar preparados. Amén. Entonces, yo ponía aquí, si no estamos preparados, la abundancia nos puede desviar. Entonces, vemos que la verdad que sí necesitamos, y el próximo ejemplo que le voy a poner va a ver por qué es que es menester, es muy, muy importante que nosotros estemos preparados y dispuestos para lo que Dios nos quiere dar. Amén. Entonces, el próximo ejemplo está en Éxodos 12:35. Entonces, y dice, los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Entonces, aquí podemos ver bendiciones que Dios dio, abundancias que Dios dio, y dio cobertura y dio riquezas materiales. Y dice en el 36, y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Aún en eso Dios abundó en eso. Hizo y confundió a los enemigos. Y dice que les concedieran lo que ellos pedían. O sea que lo que ellos quisieran, los egipcios se los dieron. Y así despojaron a los egipcios. Entonces, vemos que ellos recibieron bastante bendición de Dios cuando salieron de Egipto. Pero más adelante en el 32, 3 y 4, vemos algo que me llama bastante la atención. Y dice, entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y les dio una forma como buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces vea cómo el Señor les dio riquezas, les dio abundancia cuando no tenían nada, que salieron de Egipcio. ¿Y qué es lo primero que ellos hacen? Hicieron un becerro para adorarlo. Dice, este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. ¿En qué cabeza cabe eso? Solo porque ya habían pasado varios días y Moisés, figura pues del ministro que los cubría a ellos, no se tardaba porque estaba en la unción, estaba en la presencia, en el Monte Santo, en otra dimensión. Y ellos, no había pasado ni una semana, creo, y ellos ya se habían decepcionado. Y eso que habían visto tantos milagros, habían visto las plagas que ni no los tocó, y aún así no pudieron esperar y no estaban preparados cuando Dios les dio todo. ¿Y qué pasó? Se desviaron y hubo un problema. Adoraron a otros dioses. Y pues, como todos sabemos, hubo un castigo de parte de Dios por eso. Entonces, amados hermanos, si estamos preparados, nos van a dar más. Y aquí le tengo un versículo. Mateo 13:12. Y dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará más. Si usted está preparado, cuando el Señor le dé lo que sea que le dé, ¿qué le van a dar? Más. Y dice, y tendrá en abundancia. O sea que no solo le van a dar más, sino que va a sobreabundar.
Y abundar es más de lo que ya tienes. Si tienes 2 y te dan 3, vas a tener 6. Amén. Entonces, el Señor es tan poderoso, pero tenemos que estar preparados. Tenemos que tener para cuando nos den más, nos van a dar más. Amén. Pero vea el otro lado opuesto. Pero cualquiera que no tiene, o sea, aquella persona que no está preparada, aquella persona que le pasó como el pueblo de Egipto, ¿qué dice ahí? Aún lo que tiene se le quitará. Y ese es el problema a veces, que nosotros no estamos preparados cuando Dios nos da algo, cuando Dios nos llama a un puesto, cuando Dios nos llama a un privilegio. No estamos listos y a veces se nos sube. ¿Y qué es lo que pasa? En vez de darnos más, nos tienen que quitar. Y a veces hasta nosotros mismos decimos: no, apóstol, es que no sé, no estoy listo. ¿Cómo que no está listo? Tendría que estar listo, tendría que estar listo. ¿Por qué? Porque así dice la palabra, que al que más tiene. Pero es menester que nosotros tengamos algo ya, que nosotros estemos preparados, listos y dispuestos a dar lo que, ¿verdad? Para lo que Dios nos quiera dar. Amén. Entonces, y el Señor pues ha derramado dones y talentos para cada uno de nosotros. Sea que usted sea la que cocine, sea que usted sea el que hace cámara, ujier, diácono, anciano, alabanza, batería, todo eso Dios nos los ha dado. Y eso son cosas que ya tenemos. Y si no le ha dado nada, anhele. ¿Ven? Esté listo para que cuando Dios le dé, no pierda esa abundancia en los dones, en lo que Dios le quiera dar. Que es lo que nos queremos enfocar en este año, es que el Señor nos dé más de lo que ya tenemos. Amén. Entonces, avanzando aquí, yo le puse preparándonos para gracia y dones. Entonces, Romanos 5:17, y dice: ¿por qué? Si por un delito reinó la muerte, por causa de uno solo, muchos más reinarán por uno solo, Jesús, el Cristo. Entonces, por un delito, o sea, por el delito de Adán, es que todos caímos, todos fuimos, ¿verdad?, condenados. Pero nuestro Señor Jesucristo vino y dice que por causa de uno, Jesús, el Cristo, los que reciben la abundancia de gracia. O sea que Él vino para prepararnos, para que nosotros vengamos y recibamos de su gracia y de sus dones y de su justicia. Amén. Entonces vemos cómo el Señor, en su bendita gracia, y pues la verdad que gloria a Dios, porque Él siempre ha sido bueno, vemos cómo Él nos prepara, primero dándonos de su gracia. Cuando recibimos de su gracia, podemos venir delante de Él y pedir perdón. Y Él en ese perdón viene, nos galardona y nos da dones. Regalos que no merecíamos, pero que en su misericordia los podemos recibir. Y de la justicia, cuando se refiere a la palabra justicia ahí, está hablando de que dice: abogado tenemos para con el Padre, Cristo Jesús. Y esa es la justicia que Él habla, que cuando lleguemos ahí arriba, podemos decir: estoy aquí, ¿con quién? Con Cristo, porque por Él es que podemos llegar al Padre. Amén. Entonces, ay, que el Señor es tan lindo. Amén. Entonces hay que prepararnos para la gracia y los dones. ¿Para qué? Para que después en su justicia estemos listos y podamos entrar para con el Padre. Amén. Entonces, algo que para que podamos recibir esta abundancia, que es muy, pero muy importante, es que preparemos nuestra fe. Sin fe no vamos a poder recibir nada de las abundancias que querramos. Entonces, dice Génesis 17:15, y ese es un ejemplo que muchos conocemos. Dice: además Dios le dijo a Abraham: de ahora en adelante tu esposa ya no se llamará Sarai, su nombre será Sara. La voy a bendecir para que te dé un hijo. Y todos sabemos que Sara era una señora ya adulta. Entonces, cuando pues el Señor le dice eso, y pues le dice: y de sus descendientes te formarán muchas naciones, y algunos de ellos serán reyes. Entonces, vea, si seguimos la genealogía, usted va
va a ver que después quiénes son los hijos y usted va entendiendo. Entonces dice, Abraham se inclinó ante Dios y entre dientes dijo, ¿cómo va a tener un hijo? ¿Cómo va a tener un hijo si ya tengo 100 años? O sea, le dijo así como que, ¿cómo? Entonces, ¿y cómo va a tener un hijo Sara si ya tiene 90? Entonces él decía, ¿en qué cabeza cabe eso? Y hasta se rió, imagínense, se rió de Dios. Mire qué cardíaco ese versículo, porque la fe de ella, y eso que ellos eran una gente que había visto la mano de Dios, que había visto cómo lo había Dios sacado a ellos, a Abraham, de donde estaban, y los había bendecido, y aún así, ¿qué dice ahí abajo? Se echó a reír. Entonces vemos cómo la fe de ella no estaba preparada, y cuando Dios le trajo promesa, le trajo una bendición, una abundancia, y eso que era algo que ellos esperaban. Eso, Abraham quería un hijo porque no tenía hijos. Y aún así, Dios hablándoles a ellos, ella no estaba preparada. Ellos no estaban preparados. Y cuando la palabra vino de Dios, ellos no la recibieron, no la aceptaron. Pero Dios en su gracia, aún así, los bendijo. Amén. Entonces, a veces nosotros podemos ser... de alguien, ¿verdad? Yo lo ponía ahí, que podemos ser una persona que Dios nos puede mandar una palabra y a veces tal vez el vaso no se vea como que muy legítimo, ¿verdad? Pero Dios a veces nos manda una palabra que hemos estado esperando y que, Padre, mándame, y nos manda una palabra y nosotros no estamos preparados en nuestra fe, y viene alguien que no es un anciano, que no es un diácono, que no es el pastor, y nos dice algo y nosotros no lo recibimos. Porque nuestro corazón, nuestra fe, no estaba preparada para recibir, para no mirar el vaso, sino ver la palabra de Dios, si era verdad o no. Entonces, muy importante, hermanos, que nosotros le pidamos a Dios que nuestra fe sea preparada para recibir esa abundancia que Él trae. Amén. Entonces, aquí viendo otro ejemplo de la preparación de la fe, vimos uno ahorita que estaba negativo. Entonces le quiero yo enseñar un positivo, que nunca me canso de, ese versículo nunca me canso de decirlo. Y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Entonces el Señor dice, yo iré y lo sanaré, no hay problema. Y usted sabe que Dios, aunque el criado se hubiera muerto y él llegara 2 días después, él lo pudo haber levantado. Amén. Pero vea lo cardíaco. Pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno. Primero reconoció, él estaba preparado en su corazón y reconoció que no era digno, se humilló. Y después dice, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. ¿Y qué pasó? Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo, este ve y va al otro, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no ha hallado nadie con una fe tan grande. Entonces, tal vez el centurión en sí no era tan cristiano que se diga, pero tenía una fe tan grande que solo le dijo a Jesús, no tienes ni que ir, solo di la palabra. Entonces vea qué bonito el corazón de él, la fe de él estaba tan preparada, tan fuerte, y él quería tanto a su criado que la abundancia de sanidad llegó no solo a la vida de él, sino a la vida de su criado. Entonces, si llegó a la casa de él, a donde el criado, significa que llegó a toda su casa. Significa que si había un espíritu malo ahí en la casa de él, yo pienso que se fue.
Porque la bendición de Dios, la abundancia de Dios, no solo llega a una persona, llega a toda la casa y abunda en grandemente. Amén. Entonces, vemos cómo la fe nos puede abrir puertas para que en este año de abundancia estemos listos y la recibamos bien y nos podamos, ¿verdad? Entonces ahí ahí más adelante dice en Mateo 8:13, entonces Jesús dijo al centurión, vete y así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sano en esa misma hora. Amén. Entonces, avanzando aquí, un versículo bien bonito este. Segunda de Reyes 7:1. Entonces Eliseo dijo, oí la palabra del Señor. Así dice el Señor, mañana como a esta hora en la puerta de Samaria, una medida de flor de harina se venderá a un ciclo y 2 medidas de cebada a un ciclo. Y usted me dice, ¿por qué esos rayas en amarillo? Bueno, en ese tiempo había una escasez terrible, pero terrible. Y decir que un flor de harina se venderá a un ciclo es como decir que un steak and eggs le va a costar 50 centavos. ¿A dónde? Si solo la carne cuesta más de $2 la libra. Entonces, cuando el profeta dijo eso, ¿verdad? Dice, y el oficial real, imagínense, era un oficial del rey, o sea, era una persona que debiera, ¿verdad?, estar bien, en cuyo brazo se apoyaba el rey. Imagínense, no era cualquier ahí que estaba ahí pidiendo, no, era una persona que el rey se apoyaba. Respondió al hombre de Dios y dijo, mira, aunque el Señor hiciere ventanas en los cielos, ahí se está burlando de Dios, se está burlando de la palabra que Dios mandó. ¿Podría suceder tal cosa? Imagínense que hombre que ni pena tenía. Entonces Eliseo le dijo, he aquí, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello, no disfrutarás esa abundancia. Y más adelante dice en Segunda de Reyes 7:17, y la historia pues se lo voy a resumir. Habla de que ahí fue donde habían unos leprosos afuera y fueron a la siguiente ciudad porque había un hambre exagerada donde todos tenían tanta hambre y hasta pues y no había dónde comer, no había dónde, ¿verdad? No de dónde agarrar para los hijos, para nadie. Y ellos mandaron a los leprosos, fueron a otra ciudad porque dijeron, nosotros tenemos lepra, no tenemos nada que perder. Sea que nos quedemos aquí o no, vamos a morir. Entonces mejor vamos a la otra ciudad, pidámosles de comer, si nos matan, nos vamos a morir anyways. Así ellos pensaron. Y dicho y hecho, se fueron a la otra ciudad. ¿Y qué pasó cuando fueron a la otra ciudad? Encontraron, pues el Señor había hecho que la ciudad estaba desalojada, que la comida aún estaba caliente, que todo lo habían dejado ahí. Y comieron y todo, ¿verdad? Y cuando ya terminaron de comer, se acordaron y dijeron, no, tenemos que ir de donde venimos, a la ciudad donde estaban, y decir lo que hemos visto, porque si no, nos van a matar. Ellos aún pensaban que el Señor los iba a matar porque ellos sabían que la bendición había venido del Señor. ¿Ven? Y entonces la historia sigue y el rey pues supieron de eso y ellos mandaron 2 jinetes y cuando regresaron dijeron, sí, esto es cierto, hay comida ya y todo. Entonces ya más adelante dice, Segunda de Reyes 7:17, y el rey puso a cargo de la puerta al oficial real, vea, en cuyo brazo él se apoyaba, pero el pueblo lo atropelló a la puerta y murió. Y tal como había dicho el profeta, dice el hombre de Dios, el cual habló cuando el rey descendió a él, que no lo vio, supo oírlo, que había bendición, abundancia, pero no la disfrutó. ¿Por qué? No creyó la palabra de Dios. Dios le habló y les dijo por medio de un profeta y nada.
Y entonces, ¿qué significa ahí cuando dice el pueblo lo atropelló a la puerta y murió? Esa palabra murió es bien clave, porque a veces no tener fe y rechazar la palabra de Dios nos puede llevar a la muerte. Y cuando hablamos de muerte, hablamos de una muerte espiritual. A veces por no creer la palabra de Dios estamos vacíos, amargados, sin gracia. Y hasta a veces estamos tan así como amargados que decidimos irnos de la iglesia. Todo porque no estábamos preparados. Por eso es muy importante la preparación. Que le pidamos a Dios que Él nos dé esa fe para poder salir adelante y para poder recibir esa bendición que Él tiene. Amén. Entonces, yo ponía aquí, la preparación es igual a canalizar las abundancias, las bendiciones. Y cuando hablamos de canalizar, hablamos de administrar. Y yo ponía pues bendición de dones, bendición de palabra, bendición de privilegios, de un cargo, de ser líder y aún en lo material. Entonces, es muy importante que canalicemos, que filtremos todas las cosas que Dios nos da. Porque Dios nos puede dar muchas cosas que nosotros queremos y anhelamos y aún las que no queremos. Y no les pedimos porque decimos, no, si yo ni leo la palabra, entonces ¿para qué me vas a poner a predicar? Pero el Señor aún en eso es fiel. Él a veces nos da el conocimiento y aún nosotros sin no saberlo, en lo que estamos oyendo la palabra, nuestro apóstol predica y se nos quedan versículos y cuando menos acordamos le estamos predicando a alguien allá afuera, le estamos predicando aún a nuestros hermanos que tienen problemas, que piensan que están ahí todos depresivos y aún así Dios ahí en eso se glorifica. Entonces es muy importante que canalicemos, que filtremos todas estas bendiciones que Dios nos da. Cuando Dios nos da un cargo, muy importante que el cargo lo filtremos y no se nos suba a la cabeza. Porque si se nos sube a la cabeza, ¿en qué quedamos? En nada estamos. Podemos volver a fallar, podemos herir a hermanos solo porque nos dijeron que es anciano, que es diácono. ¿Y eso delante de Dios? Decía Robert la vez pasada, daba el ejemplo de los ancianos, que los ancianos botan sus coronas y son ancianos celestiales. ¿Amén? Entonces es muy, muy importante que podamos prepararnos y canalizar las abundancias y bendiciones que Dios nos quiere dar. Amén. Entonces, preparando nuestra humildad. Y eso a veces es algo que nos cuesta. Y este versículo lo dio nuestro apóstol el domingo y muy bonito el versículo. Dice el Salmo 37:11. Mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Imagínense que, y me llamaba la atención porque dice abundante prosperidad, no solo dice prosperidad, sino que dice abundante prosperidad. Es más que solo bendecirlo, súper más, ¿verdad? Y me ponía a pensar de la humildad, nos puede traer si nosotros somos humildes delante de Dios y nuestros hermanos también, porque a veces podemos ser humildes delante de Dios, sí, Señor, pero vemos a un hermano que bota una basura ahí y nosotros, está bueno, que la recoja él. ¿Verdad? Entonces, tenemos que ser humildes con Dios y también aquí en la tierra con nuestros hermanos, ¿verdad? Recordar que la humildad nos puede traer abundante prosperidad. Entonces tenemos que prepararnos en la humildad. Jesús decía, ser mansos, como hizo mansos, ¿verdad? Y humildes. Entonces hay que ser como Él era. Amén. Entonces, preparándonos para la palabra, que la palabra que Dios trae en este año, nosotros podamos estar listos y decir, amén, recibo esa palabra, la atesoro en mi corazón. Dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros. Que venga la palabra, ¿verdad?, sobre nosotros
y que cuando venga nosotros estemos listos para recibir. Si es que nos está amonestando, podamos decir con humildad, decir, sí, Padre, amén, estoy haciendo esto mal, necesito de tu guianza, necesito que tu palabra siga viniendo a mí y yo recibo esa palabra. Al igual que venga enseñándonos. Si hay algo que no sabemos, cuando venga la palabra, o decir, oh, recibo esa palabra, no sabía, Padre, pero la recibo. Y pues con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia, o sea, un corazón agradecido con Dios, que sea que nos regañe, que sea que nos amoneste, que sea que nos enseñe, siempre tengamos gracias en nuestro corazón. Y siempre decirle, gracias, Papito Bello, porque tú eres bueno y porque tu gracia está con nosotros. Amén. Y entonces a veces no podemos estar preparados y despreciar una palabra de Dios por medio de una persona que, ¿verdad?, que no sea una persona de alto rango, se podría decir, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, yo ponía aquí un ejemplo. A veces cuando está la escuela dominical, a veces, no usted, pero hay gente que no entra porque dice, no está predicando el pastor, ¿verdad? Entonces, tenemos que prepararnos para la palabra, sea que sea de nuestro apóstol, o sea que sea de una oveja. No podemos despreciar la palabra que Dios manda a través de sus siervos. Amén. Entonces, aquí avanzando, yo tengo aquí preparándonos para el trigo, vino y aceite. Amén. Joel 2:24. Así habrá una buena cosecha y tendremos gran abundancia de trigo, vino y aceite. Y el Señor pone en mi corazón esa palabra. Si nos preparamos en este año, Él trae trigo, vino y aceite. Si usted, hermano, no ha recibido ese gozo, si a usted le falta ese gozo del vino, si usted, la palabra, el trigo, si la unción, el aceite, usted siente que ya se le está acabando, buena cosecha viene y habrá abundancia. No solo dice que habrá trigo, vino y aceite, abundancia de trigo, vino y aceite. Prepare su corazón que el Señor trae eso. Amén. Aleluya. Entonces, a mí esa palabra sí estaba muy bonita y me gustó. Y aquí pues, no sé si usted lo vio en Facebook, me haga como que no lo vio. Entonces, la definición, el apóstol ponía el domingo definiciones de la palabra abundancia. ¿Y por qué se las pongo? Porque esas son las definiciones que la palabra abundancia trae. Pero hay que estar preparados para todo eso. Mire, una de ellas es lleno, completo, plenitud, llenar completamente. Si usted se ha sentido como este vaso que no está lleno, pídale a Dios que lo llene, porque este año Él lo ha declarado. Amén. Dice llenar, cumplir. Si Dios le ha prometido algo en este año, Dios lo va a cumplir. Amén. Llenamiento y cumplimiento. Dele esa fuerte palmas a Dios. Amén. Llenamiento y cumplimiento. El otro dice llenar con. Y cuando dice llenar con, Dios tiene tanto que nos puede llenar, ¿verdad? Solo es de que estemos preparados para recibirlo. Y dice llevar a plenitud, que nos va a llevar a otro nivel. Sobreabundar, sobreabundante, incomparable, algo que no tiene comparación en este año. Si nos han dado cosas, este año nos van a dar cosas que ni sabíamos que podíamos recibir, pero las vamos a recibir. Exceso, desbordamiento. Va a haber un desbordamiento del Espíritu Santo en este año, en abundancia, que solo Dios sabe. Amén. Bueno, los que pues estábamos ahí pendientes a la proclama, ¿qué podía ser la proclama este año?
Pensábamos que podría ser el año de Cristo viene, el rapto del año, ¿verdad? Algo así. Pero es bien curioso porque cuando dice el año de la abundancia, dice la palabra que cuando Rebeca se iba a casar con Isaac, la adornaron de joyas preciosas antes de que se casara. Y yo pienso que este año es un año de abundancia porque el Señor nos va a dar cosas, nos va a preparar cosas grandes para su venida, porque Él ya está cerca, Él viene. Amén. Entonces, preparémonos para que cuando Él venga podamos estar en plenitud, ¿verdad? Y llenos, ¿verdad?, de su Espíritu. Entonces, si alguien me puede ayudar con el teclado, ya casi estoy finalizando. Yo quiero terminar con este versículo. Isaías 54:2, y muchos ya lo conocemos. Y dice: ensancha el lugar de tu tienda, ¿verdad? Y tu tienda es usted, es tu ser. Y dice: extiende las cortinas de tu morada. Cortinas de tu morada significa puertas espirituales, tu ser, que tú lo abras. No escatimes, que no tengamos miedo. Si hay un llamado que el Señor dice: te quiero llenar, está orando, quien sea quien esté orando, te quiero llenar, no tengamos miedo y vengamos a recibir, que no escatimemos en lo que el Señor nos puede dar. Y dice: alarga tus cuerdas. Y yo pone aquí, lo veo como que el Señor ya sabe que tenemos un rollo. Este ya está ahí, ya está ahí. Pero cuando dice alarga tus cuerdas, es que saquemos más de ese rollo. Ya lo tenemos ahí, pero solo es que nosotros lo saquemos ese rollo. Y dice: y refuerza tus estacas. Tenemos que asegurarnos que estemos firmes en Él, porque Él, cuando da a sus hijos, da sin control, da sin medida. Él nos bendice grandemente, pero es muy importante que reforcemos nuestras estacas, que estemos firmes en Él, para cuando la bendición venga, nosotros no nos doblemos, porque dice el 54:3: porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda. Tu descendencia poseerá naciones y poblarán ciudades desoladas. Todo ese pueblo que no ha sido alcanzado en este año, nosotros como descendencia podremos agarrar eso. Amén. Entonces, póngase de pie, hermano. Quiero orar, ministrar la palabra de Dios. Dele fuertes palmas a Dios. Que en este año le podamos pedir a Dios que nos prepare, que prepare nuestro corazón, nuestra fe, para que cuando venga esa bendición no escatimemos, sino que reforcemos nuestras estacas, para que cuando esa bendición venga la podamos recibir grandemente. Levante sus manos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Ministra, Señor, un espíritu de preparación para que cuando tu abundancia llegue, Señor, podamos estar listos para lo que tú nos quieres dar, Señor. Te pedimos, Señor, que en este lugar, Señor, tu abundancia, Señor, sea derramada, Señor, y que prepares a cada uno de nosotros, Señor, cada uno por nombre, Señor. Que tú, Señor, que tu palabra nos prepare espiritualmente, Señor, mentalmente, Padre, en nuestro corazón. Que haya un espíritu de humildad, Señor, que haya un espíritu de fe que venga sobre la vida de cada uno de nosotros, y que podamos, Señor, estar atentos, estar firmes y reforzar, Señor, eso que tú nos has dado. Oh bendito Rey, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Que sea, Señor, plantada en nuestros corazones, Señor, y que en la hora, Señor, que lo necesitemos pueda salir a luz, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Dele gracias ahí, hermano, al Señor. Gracias, Cordero Santo, Señor. Gracias, bendito Rey.